Aló, esto es real, biopolítica. ¿Qué tal? Soy Iván Loreto, anfitrión. Dime cómo suena el audio, por favor. Sí, el audio. Quiero ver si lo he calibrado bien. Bueno, vamos a hablar de esto. Acá puedes ver la diferencia encefálica entre el cráneo de un neandertal, que está aquí a la izquierda, de rojito, y el cráneo de un Homo sapiens, o sea, de nosotros, que está a la derecha. Puedes darte cuenta que nuestro cerebro es más pequeño. Esto hemos hablado anteriormente, aprovechando otro tema, y te expliqué muy claro que las computadoras antiguas eran una enorme caja que se conectaban a una pantalla que también era otra caja, ¿no? Ahora las computadoras modernas tienen todo en uno. En la pantalla está el CPU, y ahí está el parlante, están los UCBs, ¿no? Ahora, antes un disquete era grande, de 4 cuartos, estaba el disquete de un cuarto, ¿no? 3 cuartos de un cuarto, era un cuadrado, sí, era un disco que estaba enmarcado, estaba cubierto por una capa de plástico duro, y eso se colocaba en una leptora. Y la leptora leía el disco que estaba en el interior, que era una especie de, ¿cómo te digo? Una especie de plástico, una especie de plástico muy fino, que tenía varias ranuras donde estaba toda la información. Y ponías en la lectora. Pero eso era antes. Habían esas lectoras de discos. Después subió el disco de 3 cuartos, que era el más pequeño, ¿no? Y ahora ya no existe. Las computadoras ya no tienen ese disco. Ahora tienen un USB, que es mucho más pequeño. Y tiene mucho más información que un disco de 3 cuartos. Que esos discos de 3M, no sé si habrás visto eso, tiene más información. Ya, bueno, el cerebro del Homo sapiens es más pequeño que el de Neandertal, como puedes verlo acá, y guarda más información que el Neandertal. A eso se refiere. Si tú crees que la evolución humana nos va a hacer parecer a ese muñequito de dibujos animados llamado Megamente, una tremenda cabeza, no va a ser así. ¿Por qué? Porque tus instrumentos electrodigitales, electrónicos, son cada vez más pequeños. Porque mientras más pequeños sean, la conexión entre ellos es más rápida y por lo tanto la computadora es más veloz, ¿sí? Pero si tú tienes tu caja de tu CPU acá abajo, ahí abajo haciendo bulla, tienes tu caja, tu monitor acá arriba, va a demorar un poco. Pero cuando todo está unido, junto, todo es rápido. Cuando todo tu CPU y tu pantalla están en el mismo aparato, ¿no? La misma pantalla también sirve para el CPU y sirve para todo lo demás. No tienes que conectar un parlante, sino que también tiene su parlante de tu CPU. Tu pantalla CPU también tiene parlante, también tiene cámara, no tienes que comprarte una cámara porque ya la tiene. Cuando eso pasa, todo es más rápido. Algo parecido sucede con el cerebro. ¿No? Con el cerebro. Por eso el cerebro del Homo sapiens es más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene más conexiones. Y eso lo hace más rápido, que tenga más conexiones, ¿no? Y no necesita ser muy grande, porque las conexiones están tan bien ensambladas que la información viaja rápido. Viaja bastante rápido y es más denso. Eso es lo que sucedía. No porque tener una cabeza más grande vas a ser más listo. Vas a tener la posibilidad de ser más listo. Bueno, eso es lo que significa lo que estás viendo acá. Aquí. ¿Y qué sucede? Han encontrado algo que tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo aquí, cuando queremos saber qué pasó con el humano, por qué somos los únicos que han quedado, la única raza que ha quedado, cuando hay varias razas. Los neandertales que estás viendo acá, el de cabeza roja, se extinguió hace 38.000 años, cuando los Homo sapiens comenzaron a expandirse. Sí, se extinguieron. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sucede que encontraron que había una única mutación que permitió al Homo sapiens generar más neuronas y aventajar al Homo neanderthalensis. Era más pequeño, la cabeza era más pequeña, pero tenía más neuronas que el neandertal. Es justamente lo que te estoy explicando, haciendo una analogía con los aparatos electrónicos digitales de procesamiento de datos que usamos en nuestro celular, en nuestra CPU, en nuestra máquina, en nuestra tablet. Es eso mismo que le estoy explicando. Se volvió más pequeño y más denso.
Se dio un cambio en un único aminoácido de la proteína TKTL1. TKTL1 significa proteína 1 similar a la transcelotasa. Esa proteína, ese aminoácido de la proteína, ese cambio en ese aminoácido de la proteína, pudo proporcionar a los humanos modernos una ventaja evolutiva sobre sus parientes más arcaicos con los que convivieron, como el neandertal, el Homo neanderthalensis. Esta mutación incrementó la neurogénesis de la corteza cerebral, la producción de neuronas de la corteza cerebral. Se incrementó, lo que habría permitido al Homo sapiens, o sea, nuestra raza, generar más neuronas y ampliar potencialmente su capacidad cognitiva, ayudándole a adaptarse mejor a los cambios. Eso le ayudó a eso. Por eso pudo prosperar el Homo sapiens. Y por eso las élites nos han metido un montón de tecnologías y un montón de contenido basura en las redes y en las revistas, en todo eso. ¿Saben por qué? Porque así al final la IA que ellos van a manejar, porque ellos quieren manejar la IA, la inteligencia artificial, esa IA va a suplir nuestras neuronas. Nuestras neuronas van a seguir teniendo esa capacidad, pero van a quedar vacías de contenido, que es lo que está pasando con la juventud actual, que es más idiota que la juventud anterior, y así. O sea, tienen el mismo hardware, pero el software está sin usar. Es- Tiene menos aplicaciones el software de un millennial digital. Tiene pocas aplicaciones, porque ha claudicado de eso y ha entregado esas aplicaciones a la tecnología. No pueden multiplicar por sí mismos. No pueden agarrar un papel y hacer una multiplicación ahí con un lapicero. No pueden. Lo puede hacer solamente con una calculadora. Con la calculadora que tienen en sus celulares. Con eso hacen sus operaciones aritméticas. No puedes hacerlo con papel y lápiz. Y va a llegar un momento en el cual ni siquiera sepan usar una calculadora de su celular. Y creo que ya está llegando. Y cuando eso pase, una inteligencia artificial manejada por esas élites va a controlarlos y a decirles quiénes son. Entra a nuestra página, a nuestros portales alternativos de radio política, donde se habla de que una inteligencia artificial va a ayudar a la gente a vivir mejor. De eso también estamos hablando en radio política. Entonces la gente, en otras palabras, va a someter a la gente y va a ser bastante fácil. No va a haber peleas, ni resistencias, ni luchas. La gente va a estar tan idiotizada que ni cuenta se va a dar. ¿Ves? Tanto sacrificio de tantas generaciones para llegar a esto. Bueno, el enigma de la extinción de los neandertales no ha dejado de cautivar a la ciencia y la antropología evolutiva. Esa misma antropología evolutiva que destierra de forma cada vez más contundente la idea de que eran significativamente más bestiales que los humanos modernos. Su cerebro era del mismo volumen que el humano contemporáneo. Eran capaces de interpretar el lenguaje, manufacturar herramientas de piedra, con mucha habilidad. Dejaron hasta las primeras expresiones artísticas y culturales. Su herencia genética, de hecho, del neandertal pervive entre nosotros mediante genes, que nos legaron en los diversos eventos de hibridización que se produjeron con las comunidades de homínidos diferentes. Sin embargo, hay un indicio, es decir, hay un indicio de que su desarrollo cognitivo y su actividad, ¿sí? Y su actividad cerebral eran más lentos en comparación con el humano moderno. ¿No? ¿Por qué eran más lentos? Porque quizás la cabeza era más grande, entonces era más lento. Cuando la cabeza es más pequeña es como tu UCB, que es más rápido. Y ha aparecido también otro UCB más pequeño, más chiquito. Las computadoras modernas, las de última generación, a este septiembre del 2022, tienen aparte otra ranura distinta al del UCB tradicional, que es una ranura más pequeña. Sí, o sea, era más pequeño. O sea, por eso el cerebro era tan grande, de Neandertal, era tan grande que su desarrollo cognitivo y su actividad cerebral eran más lentos, porque era más grande.
y no había la cantidad de conexiones para que sea más rápido el procesamiento de los datos. ¿Te das cuenta? Nos dicen que vamos a hacer cabezones, ¿no? Como los cabezas de cono, ¿no? Y eso nos va a hacer más inteligentes, tener más cabeza, ¿no? No, no es así, no es así. Bueno, esto les habría dificultado la competición frente a parientes con más recursos en un entorno cambiante y les habría llevado a la desaparición hace unos 40.000 años. ¿Sí? Hace unos 40.000 años nos llevó a esta desaparición. Ahí lo tienes. Esta es la revista Science. Ahí salió la investigación. Te lo estoy explicando aquí de modo sencillo. De modo sencillo. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿qué significa? Significa que hubo un cambio, ¿no? Los neandertales no pudieron prosperar frente a los humanos. Los humanos tenían un hardware, una estructura física, anatómica, celular, de carácter celular, mucho mejor, mucho más funcional. ¿Qué significa esto? Significa que va a pasar lo mismo. Sí, ahora va a pasar lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos jóvenes están consumiendo drogas ahora? Un montón. Eso los vuelve más imbéciles, recontra idiotas. Si la droga los vuelve idiotas. Y hay bastantes, ¿eh? ¿no? Al final van a quedar así, lerdos, más lerdos que un neandertal. Sí. ¿Y qué sucede? ¿no? También, no solamente con sustancias, sino también con la televisión. La televisión los idiotiza. ¿no? No saben nada de historia. Tú les preguntas quién es el caballero de los mares y te dicen Aquaman. Ya, así es, se han vuelto estúpidos. ¿no? Te preguntas sobre algo de historia universal y te responden diciendo que eso es un cantante de reggaetón. O sea, te responden con temas de reggaetón, con temas de farándula, algo que tú estás hablando de ciencia, de historia, de ecología. Son gente idiota, ¿sí? Son gente idiota. ¿Qué significa? Que esta gente idiota va a ser reemplazada por otros humanos que no son idiotas, con los heptohumanos. ¿no? Al final van a tener que ceder su paso a otra variante humana con más recursos en un entorno cambiante, con más recursos neurogenéticos, con más recursos cognitivos, con más recursos cerebrales que estos humanos que ahora están en decadencia y van a ser reemplazados por el humano 3.0. Y para eso necesitan una muestra. Y la muestra es la que reaccione mejor a sus pinchazos masivos. Y lo demás, no lo sé. Eso solamente lo sabe el fabricante. ¿Te das cuenta? Lo mismo que pasó con el Neandertal, pasará también con nosotros. Y habrá un reemplazo heptohumano, el heptohumano, del cual hemos hablado ya aquí. Bueno, acá vemos el TKTL1 y la neurogénesis cortical de homínidos. La simple sustitución de lisina por arginina en el TKL1 de un humano moderno conduce a un mayor número de, ¿sí? Ahí está, de estas sustancias, de BRG. ¿no? Ahí está, el BRG. El BRG son las progenitoras gliales radiales. Son las células que sirven de soporte a las demás funciones neuronales. O sea, la neurona no está solita, tiene unas células que son sus ayudantes, sus apoyos, sus asistentes. Esa mielina que tiene la célula en su cubierta, que la neurona tiene en su cubierta, eso lo secreta otra célula, que es su célula que le apoya. Así, cada función de la neurona es gracias a una célula que la está apoyando. Esas células se llaman progenitoras gliales radiales, BRG. Estos BRG, ¿no? Estos BRG aparecen en mayor número en los Homo sapiens que en los neandertales. Y a su vez generan más neuronas neocorticales.
sea, como aparecen estas NRG, estos elementos, que son los que dan soporte a las neuronas, como aparecen más de estos elementos, no hay problema en que haya más neuronas. Tenemos más ladrillos, tenemos más mielina para más neuronas, ¿no? Tenemos más estos elementos, podemos secretar más mielina, podemos secretar más aminoácidos, podemos secretar más sustancias que necesita la neurona, y no hay problema en que vengan creándose más neuronas porque tenemos bastante materia prima para dar soporte a más neuronas. Eso es lo que significa el BRG. Mientras haya más BRGs, hay más soportes para más neuronas. Son como casitas para neuronas. Más BRGs, hay más casitas para neuronas. Hay más espacio para ellas, ¿no? Eso es lo que significa el BRG. Entonces, estos generan más neuronas neocorticales en los humanos modernos, que es la parte del frontis que estás viendo acá. ¿Ves? Ahí el frontis del humano está más relleno, ahí está más ocupado. En cambio, el del neandertal está achatado, tiene menos frontis. Ahí lo ves. Debido a que la expresión de TKL1 en el neocortes humano fetal es particularmente alta en el lóbulo frontal en desarrollo. Sí, es alta en el lóbulo frontal en desarrollo. Este hallazgo implica que el lóbulo frontal de los humanos modernos contiene más neuronas que el de los neandertales. Han demostrado que la variante de la proteína TKTL1 que poseemos los humanos modernos, los Homo sapiens, solo difiere de un aminoácido con respecto al neandertal, como estamos viendo acá. Solo diferimos en un aminoácido, o sea, nuestra estructura es diferente al neandertal. Somos también humanos, podemos hibridar con el neandertal. Hemos hibridado con el neandertal, nos hemos cruzado con el neandertal. Se ha cruzado en mestizos. Hay humanos que son una mezcla de ambas. Tienen aún esos genes. Nosotros tenemos genes de neandertal entre nosotros. Sí, nuestro genoma tiene genes de neandertal. En una porción bastante minúscula, pero lo tenemos. Pero la diferencia es que el humano tiene esta proteína y el neandertal tiene otra distinta. Eso es lo que lo hace humano, eso es lo que le hace neandertal. Eso sin contar otras cuestiones. Tienen varias diferencias, el humano y el neandertal. Tienen varias diferencias. Pero al final son la misma especie. Solo que son diversas razas. Bueno, entonces acá lo vemos, ¿no? Vemos esto. Dicha variación acrecienta que la producción de unas células madre en el cerebro, que son esas progenitoras gliales radiales o BRG, eh, son responsables de generar la mayor parte de neuronas durante el desarrollo de la corteza, la parte del cerebro relacionada con las habilidades cognitivas más evolucionadas. Esta mutación había llevado a una mayor producción neuronal durante el desarrollo del lóbulo frontal del Homo sapiens, un área que controla las funciones ejecutivas y conductuales del individuo en circunstancias como la resolución de problemas. Resolvió sus problemas más rápido si usaba su cerebro. Los de ahora ya no usan su cerebro, todos se lo dejan una máquina, una computadora, hacen planches, hasta los profesionales, ¿eh? Hacen planches y copias de los informes que tienen que entregar, que no dicen nada, y la gente hace como si nada también, hace como si nada. Eso es muy común, bastante común. Eso es parte también de la corrupción. No necesitan pensar, porque ya todo está hecho, ya está arreglado. Entonces no necesitan pensar. Es así. Bueno, entonces, también es parte de eso. Es la decadencia de una humanidad. Entonces, eso consiste en las funciones ejecutivas y conductuales del individuo. Ese desarrollo, esa mutación, esa mutación. La arginina, ¿no? Está la arginina, un cambio crucial. Significó eso, un cambio crucial. La diferencia es más significativa todavía teniendo en cuenta que entre el humano moderno y los desaparecidos neandertales y denisovanos, muy pocas proteínas han sufrido diferencias en sus secuencias de aminoácidos. Sus bloques de construcción son los aminoácidos. Los aminoácidos son, como te digo, piezas de pleigo de diversas formas que cuando se arman
crean una proteína. Tienen que armarse de un modo específico. Y así esas piezas de pleigo, que son los aminoácidos, crean la proteína. Bueno, entre los sapiens, el aminoácido que cambió de sitio entonces fue la arginina. La arginina. ¿Qué cosa es esta arginina? Mientras tanto, los humanos arcaicos, como los primates contemporáneos, poseen, en lugar de la arginina, poseen la lisina. Ahí está. Poseen eso, poseen la lisina. Aquí te estoy mostrando el informe y una imagen microscópica, acá puedes ver la imagen microscópica, de una célula glial radial basal en división. Es un tipo de célula progenitora que genera neuronas durante el desarrollo del cerebro. Aquí está. Este es lo que origina que haya más, el tipo de esta célula y la composición genética, proteínica de aminoácidos genera que haya más de estos y por lo tanto más neuronas en nuestro lado de nuestros recortes, en nuestra zona frontal, que es justamente la que nos da esa marca de Homo sapiens, esa marca humana. Esa parte. Y justamente es gracias a estas células que estás viendo acá. Ahí lo puedes ver. Entonces ya vemos cómo se cambia uno por otro, ¿no? La arginina, ¿no?, reemplaza la lisina. Y nosotros somos sapiens, tenemos arginina, y los neandertales, los demás primates tienen lisina. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sabemos que en Egipto había un culto, el culto de Num, ¿no? J-N-U-M, ¿no? Num. Y él es el modelador del humano. Él modela al humano en su turno de alfarero. ¿No? Que quizás sea pues un tema genético. Ahí modela al humano. Lo humano y sustituyó esta lisina en su componente genético por la cadena de ADN que en vez de sintetizar lisina, sintetiza arginina. Eso es lo que hizo y creó al humano. Prácticamente están diciendo eso los egipcios en su mito, ¿no? Prácticamente están hablando así. El alfarero, ¿no? El alfarero, el que modela al hombre. ¿Cómo se le modela al humano? A través de los genes. Bueno, emplearon dos grupos de embriones, ¿sí? Dos grupos de embriones, los científicos. Acá tienen sus embriones. Embriones de ratón a los que se le introdujeron una variante u otra del TKTL1 en el neocórtex en desarrollo. Unos recibieron la sapiens y otros la neandertal. La producción de células madre solo se produjo en el primer grupo, en los que recibieron la sapiens de los humanos. A resulta de ellos, solo los cerebros de ratones modificados para parecerse a los cerebros de los humanos modernos generaron más neuronas. Así que cuando escuches de este experimento, acuérdate de Pinky y cerebro. A Pinky le pusieron el componente de arginina del humano. No, perdón, a Pinky le pusieron la lisina del neandertal y a cerebro le pusieron la arginina del humano. Por eso le creció así la cabeza, ¿no? Ya, bueno, el experimento lo hicieron en ratones. Quizás de ahí nació el tema de Pinky Cerebro y ese dibujito animado, ¿no? Lo que hicieron después consistió en generar organoides de cerebros. Hay organoides del tamaño de un guisante, de una lenteja mágica, un guisante mágico, ¿verdad? Así. Organoides de cerebros. Modelos cultivados en laboratorio a partir de células madres a los que se permite crecer hasta alcanzar un tamaño embrionario. Estos minicerebros recibieron la variante neandertal y descubrieron que en este tipo de cerebro neandertal la producción de RGP, de células progenitoras, era inferior a la de un cerebro humano moderno en desarrollo, lo que se tradujo en una menor cantidad de neuronas. ¿Eh? Hasta ahora, los científicos no pueden saber cuántas neuronas tenía realmente el cerebro de un neandertal, pero puedes ver que la cabeza era bastante grande. Pueden inferir que los humanos actuales poseen más que ellos en el lóbulo frontal del cerebro, en donde la
KTL1 presenta mayor actividad. El estudio implica que la producción de neuronas durante el desarrollo fetal es mayor en los humanos modernos que en el neandertal. Y los científicos están tentados a especular con que esto impulsó las capacidades cognitivas que hoy asociamos con el lóbulo frontal del cerebro. Acá lo tienes. Entonces, aquí están ya empezando a darse cuenta qué fue lo que pasó con el humano. Esto fue una mutación genética espontánea o alguien lo insertó para poder modificar y tener una mejor cosecha en su granja humana. Todavía eso no lo sabemos y no lo vamos a saber porque nunca estuvimos ahí para asegurar una y otra cosa. Con toda la diversidad anterior de humanos, son solo los Homo sapiens, nuestra raza, la única que queda. ¿No será que éramos la mejor raza para la granja humana y para después ser cosechados? ¿Qué se hace con el ganado antes de ser cosechado? Los inyectan, ¿verdad? Las ideas, pues, van y vienen. Que si los Homo sapiens tenían mejores herramientas, mejores armas, lenguaje adecuado, arte y simbolismo, mejores cerebros. Finalmente, el trabajo de los científicos proporciona evidencia de por qué nuestros cerebros eran superiores al neandertal. Y lo que va a venir después, pues, ponte a pensar. Esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.